$100 probablemente no te cambie la vida, pero sinceramente podría cambiar muchísimo tu tranquilidad. Porque cuando las cuentas empiezan a acumularse, cuando sentís que trabajas muchas horas y aún así el dinero no alcanza como te gustaría, empezás a buscar formas de generar algo más. Y muchas veces Internet te llena la cabeza con negocios complicados, promesas irreales o métodos que parecen imposibles para alguien normal. O quizás buscas generar un ingreso extra vendiendo algo los finales de semana, haciendo tortas o intentando cualquier otra cosa que pueda ayudarte a ganar un poco más de dinero. Pero sinceramente, una de las oportunidades más simples que encontré estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, en los negocios de mi propia ciudad. Porque mientras hacía Uber empecé a descubrir algo que me abrió muchísimo la mente. Miles de empresas locales necesitan ayuda con Google y muchas veces ni siquiera lo saben. Hola, bienvenidos al canal, soy Claudio Navia, gestor de Google Empresa, y en este video quiero mostrarte cómo una persona común que tal vez hoy trabaje en ventas de albañil o haciendo Uber como me pasó a mí o de cualquier otro trabajo, incluso sin experiencia, puede empezar a generar sus primeros $100 ayudando a negocios locales con Google. Y sinceramente, si hace algunos años atrás me decía que iba a generar ingresos ayudando a empresas con Google, probablemente no te lo iba a creer. Porque cuando empecé no sabía absolutamente nada sobre Google Empresa, ni cómo funcionaba, ni cómo conseguir clientes, ni siquiera sabía cuánto cobrar. Y mucho menos que podía llegar a generar mis primeros $100 haciendo algo así. Y justamente por eso quiero hacer este video, porque quizás hoy vos también estás en ese momento donde necesitas generar un ingreso extra porque trabajás muchas horas, llegás cansado a tu casa o que aún así mismo, por cuánto esfuerzo hagas, el dinero no te alcanza como te gustaría. O tal vez tenés sueños que quieres darle algo mejor a tu familia, querés respirar un poco más tranquilo, pero no sabes realmente qué podés hacer para generar algo más. Y encima muchas veces sentís que Internet está lleno de cosas complicadas, personas hablando difícil o negocios que parecen imposibles para alguien normal. Entonces empezás a pensar, ¿esto es para mí? Seguro necesitas saber mucho, seguro necesitas invertir mucho dinero. Y sinceramente yo pensaba exactamente lo mismo, pero fue justamente ahí, mientras empezaba a mirar negocios en Google, cuando entendí algo que me abrió muchísimo la cabeza, que ayudar a empresas con Google podía convertirse en una forma real de generar mis primeros $100. Y quizás hoy $100 no parezca una fortuna, pero sinceramente cuando estás buscando un ingreso extra, cuando necesitas respirar un poco más tranquilo o cuando querés empezar a construir algo, $100 pueden significar muchísimo. Y justamente por eso quiero desarrollar este contenido, porque estoy seguro de que al final de este video vas a empezar a mirar Google Empresa de una forma completamente diferente, no como algo técnico o imposible, sino como una posibilidad real para empezar a generar tus primeros ingresos ayudando a negocios locales. Pero antes de hablar sobre las oportunidades de este mercado, primero necesitas entender algo simple. ¿Qué es realmente Google Empresa o Google My Business o como se dice acá en Brasil, que es donde vivimos, Google Meu Negocio? Porque muchas personas escuchan el nombre y piensan que estamos hablando de algo complicado, súper técnico o difícil de aprender. Y sinceramente yo pensaba exactamente lo mismo. Cuando empecé a entender cómo funcionaba, me di cuenta de que Google Empresa es algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Porque cada vez que buscas algo en Google, mecánico cerca, restaurante, peluquería, heladería, y aparecen empresas con fotos, reseñas, horarios, ubicación, teléfono, todo eso es Google Empresa. Es literalmente la vitrina digital del negocio en Google. Y hoy la mayoría de las personas antes de ir a un lugar primero buscan en internet, miran fotos, leen reseñas, ven horarios, comparan negocios y recién ahí deciden. Y fue justamente ahí cuando empecé a entender por qué esto tenía tanto valor. Porque si una empresa no aparece bien en Google, muchas veces pierden clientes todos los días. Y lo más loco es que muchas empresas ni siquiera saben que están perdiendo clientes por eso.
Y sinceramente muchos clientes con los que trabajo hoy todavía no entienden bien cómo funciona Google Empresa. Y ojo, mi idea en este contenido no es ponerme súper técnico, porque creo que primero necesitas entender la oportunidad. Porque, por ejemplo, muchas empresas no saben que dentro de Google existen palabras clave. Y probablemente vos tampoco sepas qué son. Y está perfecto, nadie nació sabiendo esto. Porque cada vez que una empresa o una persona busca algo en Google, lo hace usando palabras clave. Mecánica, pizzería, dentista, peluquería. Y Google necesita entender qué hace cada empresa para poder mostrarte la mejor empresa. Por eso, algunas empresas aparecen más y otras prácticamente ni se ven. Pero tranquilo, porque más adelante voy a hacer un contenido hablando sobre este tema. Porque sinceramente, cuando empecé a entender estas cosas simples, empezás a mirar Google de una forma completamente diferente. Porque las empresas pagan, y algo importante que entendí es que las empresas no pagan por lo que vos sabes de Google. Las empresas pagan porque quieren más clientes, porque cuando un negocio aparece mejor, tiene más llamadas, más mensajes, más personas entrando al local. Y sinceramente muchos dueños de negocios no tienen tiempo ni ganas de aprender cómo funciona Google. Ellos quieren enfocarse en trabajar. Y justamente ahí aparece esta oportunidad: ayudar a empresas a verse mejor en Internet. Y eso es justamente lo que hago hoy. Empresas que nos pagan una mensualidad para optimizar su ficha de Google Empresa, respondiendo reseñas, subiendo fotos, haciendo publicaciones, manteniendo el perfil activo, trabajando palabras claves. Y sinceramente, desde afuera puede parecer algo súper simple, y en parte sí, pero también entendí que para conseguir resultados necesitas estrategia, necesitas entender el negocio, el nicho, cómo busca la gente, qué necesita mostrar la empresa y cómo hacer que Google entienda mejor ese perfil. Y eso es algo que con práctica, prueba y error y experiencia vas aprendiendo poco a poco. Ahora bien, seguramente estés pensando, ok, Claudio, pero ¿cómo puedo empezar a tener clientes para que me paguen $100? Y sinceramente los clientes están mucho más cerca de lo que imaginas. Los tenés en la cuadra de tu casa, en tu ciudad, en negocios que ves todos los días. Y aunque no quiero entrar demasiado técnico en este video, lo que hacemos es totalmente marketing digital. Porque dentro de Google existen diferentes tipos de empresas. Hay negocios que venden productos para todo un país entero o quizás para el mundo, y hay otros negocios que venden productos o servicios solamente para su ciudad o región. Y justamente ahí es donde esta oportunidad nace, porque esa segunda opción, los negocios locales, son los que más necesitan aparecer bien en Google. Y ahí es donde vos podés empezar a generar tus primeros $100. Voy a contarte una historia para que entiendas esto mejor. Tengo un cliente con una heladería en Joinville, una ciudad acá cerca de donde vivo. Al comienzo él pensaba que trabajar Google Empresa tenía que ver con vender para todo Brasil. Pensaba que crecer en Internet era hacerse conocido en todos lados. Pero sinceramente, para el tipo de negocio que él tiene, eso no era lo más importante, porque su foco real era parecer mejor para las personas de su ciudad, para alguien que busca heladería cerca, sorbeterías ahí, helado, o incluso para un turista que visita la ciudad y busca un lugar para comprar helado. Y justamente eso es marketing local: ayudar negocios a parecer mejor para las personas que están cerca. Y fue ahí cuando empecé a entender el tamaño de esta oportunidad. Porque piensa esto: ¿cuántos negocios existen en tu ciudad? Restaurantes, mecánicas, cafeterías, peluquerías, dentistas, heladerías, miles. Y mira, quiero mostrarte algo bien rápido que te voy a mostrar acá en la pantalla de la computadora. Y para que entiendas mejor la magnitud de Google Negocio, de Google Empresa. Google Negocio se dice acá en Brasil, donde yo vivo. Pero para que entiendas, voy a mostrarte acá en la pantalla de mi computadora cuántos negocios existen hoy en Mariano Pizarra, que es donde yo vivo, ¿sí? Entonces voy a hacer una búsqueda, algo que puedes hacer vos con tu celular o con tu computadora.
Entonces voy a escribir en portugués cuántas empresas existen no balneario Pizarras. Olha, aquí salió. Balneario Pizarras. Acá salió. Existen aproximadamente unas 7.100 empresas activas, registradas. O sea, significa que más o menos existen ese tipo de empresas, sea de negocio físico, quizás algunos negocios digitales. O sea, no creo que 100% sean negocios físicos, o sea, peluquería, restaurante, estéticas, lavación de auto y muchas otras más, pero es algo que vos podés incluso buscar ahora en tu celular, en tu computadora y entender la magnitud de negocios que existen cerca de tu ciudad, en tu ciudad, cerca de donde vivís, o en una ciudad cerca. Por ejemplo, nosotros tenemos como clientes que no son solamente de acá, donde nosotros vivimos. Tenemos un cliente, por ejemplo, que enseña defensa personal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy vos podés ponerte a buscar cuántas empresas. Voy a poner acá cerca voy a buscar, hacer otra búsqueda. Voy a poner así. Voy a poner eh, acá se dice, bueno, vamos a poner mecánica. Mecánica Perto, que Perto significa cerca de mí. Y acá me va a aparecer, Google me va a presentar un montón de empresas. Lugar exacto, bueno, no vamos a configurar esto, ahora no, porque no es el foco, pero para que entiendan, siempre que hay una publicidad patrocinada, no voy a hablar de esto en este contenido, sí, pero para que entiendas todo lo que dice patrocinado, que son empresas que están pagando la publicidad, siempre van a aparecer primero, en las primeras posiciones. Pero acá tengo muchas fichas para poder ser analizada de mecánicas que están cerca de donde yo vivo. ¿Eh? Cerca de donde yo vivo, o sea, hay muchas empresas. Y siempre vamos a buscar ver qué están haciendo con las fichas de Google, ¿sí? Si yo entro en esta ficha, tiene fotos, la empresa tiene fotos, pero acá puedo empezar a analizar qué tipo de servicio ofrece, si realmente está bien eh, categorizado o no, cuántas variaciones, si responde o no responde reseñas. Por ejemplo, este acá no responde reseñas, no está respondiendo, o sea, acá tenemos un potencial cliente, no responde nada de reseñas, todo ya está haciendo que pierda fuerza su perfil de Google Empresa. Y justamente acá es donde está la oportunidad, donde ustedes pueden ayudar a estas empresas a verse mejor, en este caso en donde yo vivo, pero en la ciudad donde hoy estás, en el lugar donde estás, donde vos vivís, podés empezar a ayudar a estas empresas a subir, a rankearse mejor, a tener un perfil con más fuerza, ¿sí? Que se puedan comenzar a visualizar al menos en las primeras 10 empresas que aparecen en Google, y ustedes optimizar esa empresa, optimizar la ficha de esa empresa para que ese cliente o ese negocio pueda tener más visitas, más gente llegando a su negocio o incluso más ventas, que es lo que realmente todo cliente quiere. Si un cliente no quiere escuchar qué haces con Google, él quiere saber si lo que vos le vas a dar le va a traer clientes, ¿sí? Entonces quería mostrarte para que vos veas la dimensión y realmente hagas ahora eso, te pongas ahora, después de que terminas de ver este contenido, en buscar peluquería, supermercados, restaurantes, mecánicas, electricistas, lo que quieras buscar, lo puedas empezar a buscar y ver cuántos negocios tenés dando vueltas dentro de tu zona. Y tal vez quizás digas, sí, Claudio, puede haber muchos que me digan tuve algunos que me dijeron, sí, pero yo vivo en una ciudad súper pequeña, súper chiquita, no hay muchos negocios. También necesitan aparecer mejor. Y si no tenés, seguramente vivís cerca de una ciudad grande donde podés empezar a buscar y ofrecer este tipo de servicio.
Y sinceramente creo que una de las cosas más importantes que entendí en este mercado es que muchas veces las personas piensan que necesitas ser experta o experto para empezar. Y eso no es así, porque cuando yo empecé ni siquiera entendía bien cómo funcionaba Google Empresa. Lo único que hice fue empezar, mirar negocios, analizar perfiles, entender qué hacían otros, equivocarme y probar y volver a intentar. Y poco a poco empecé a entender cómo darle más fuerza a una ficha de Google, porque sinceramente esto no se trata de ser un genio de la tecnología. Se trata mucho más de observar negocios, entender cómo funciona ese negocio, cómo buscan las personas ese negocio y ayudar a empresas a verse mejor en Internet. Y te soy sincero, hubo momentos en los que pensé que esto no iba a funcionar. Mandábamos mensajes y nadie respondía. Íbamos a los negocios y muchas veces nos decían que no. Y al principio, cuando hablaba con empresas, me daba mucha, pero mucha vergüenza, porque sentía que todavía no sabía lo suficiente. Pero también entendí algo, cuanto más hablas con empresas, más aprendes. Cuanto más analizas fichas, más entendés Google. Y cuanto más te moves, más cerca estás de conseguir tus primeros clientes. Porque muchas veces la diferencia entre alguien que logra generar ingresos con esto y alguien que no, es simplemente que uno empezó y el otro se quedó pensando demasiado. Y probablemente aparezca otra duda. Ok, Claudio, pero ¿por dónde comenzar? Y sinceramente creo que ese fue uno de los mayores errores que cometí al comienzo. Pensar que necesitaba aprender todo antes de empezar. Y la realidad es completamente diferente. Porque este mercado se aprende mucho más haciendo que mirando videos en internet todo el día. Por ejemplo, algo súper simple que podés empezar a hacer hoy, desde hoy, es entrar en Google Maps y empezar a analizar negocios. Mirar las fotos, las reseñas, las descripciones, las publicaciones y preguntarte, ¿esta empresa se ve bien? ¿Da confianza? ¿Yo compraría acá o no compraría acá? Porque aunque no lo parezca, cuando empezás a observar negocios, empezás también a entender cómo piensa un cliente. Y sinceramente, ahí fue donde más aprendí. No solamente estudiando, sino mirando empresas reales. Porque cuando más analizás, más empezás a detectar oportunidades. Negocios sin fotos, negocios sin publicaciones, sin respuestas en reseñas, sin descripciones, sin movimiento. Y ahí empezás a entender algo importante. La mayoría de las empresas no necesitan perfección, necesitan ayuda. Y justamente ahí podés empezar vos. Incluso aunque todavía sientas que necesitas aprender. Y sinceramente, si hoy sentís que estás cansado, si sentís que trabajas muchísimo y aún así parece difícil avanzar, quiero que entiendas algo. Yo también estuve ahí y justamente por eso hago este contenido. Porque sé lo que se siente buscar una oportunidad y pensar que Internet es solo para personas expertas. Muchas veces las oportunidades más grandes empiezan en pequeñas cosas, en aprender algo nuevo, en mandar un mensaje, en ayudar a un negocio, en empezar incluso con miedo. Porque sinceramente mi vida no cambió de un día para el otro, cambió el día que decidí empezar. Y ojo, no quiero venderte la idea de que esto es fácil, porque no existe dinero fácil. Vas a necesitar aprender, practicar, equivocarte, hablar con empresa y mejorar poco a poco. Pero sinceramente también creo que hoy existe algo muy positivo en este mercado, que todavía hay muchísimas oportunidades, porque la mayoría de los negocios todavía no trabaja bien Google Empresa. Y eso significa que todavía existe espacio para personas nuevas que quieren aprender esto. Así que si hoy estás buscando una posibilidad real de generar un ingreso extra, quizás este video pueda ser el comienzo de algo nuevo para vos. Y si querés, en los próximos videos voy a mostrarte cómo conseguir clientes, cómo analizar fichas, cómo responder reseñas, cómo encontrar nuevos nichos y cómo empezar incluso aunque tengas poco tiempo de tu día. Así que si te gustó este contenido, suscríbete al canal porque toda la semana voy a estar compartiendo todo lo que fui aprendiendo trabajando con Google Empresa. Te veo en el próximo video.